Julián Alvarado tenía 72 años y la gente lo llamaba magnate. Los edificios que llevaban su apellido superaban la decena en el corazón de Buenos Aires, y los periódicos y la televisión siempre lo presentaban como un emblema del éxito, el hombre que había convertido las vastas llanuras de la Pampa en un imperio de carne y soja. Pero detrás de ese nombre imponente, de esa fachada de poder y riqueza, se escondía una soledad tan profunda y vasta como las tierras que poseía, una soledad que ni su propia familia parecía comprender. Hoy era el cumpleaños del patriarca. El jardín de la casona de Recoleta, un oasis de césped cuidado y rosales antiguos en medio de la ciudad, estaba lleno de vida. Había globos, guirnaldas de flores, una torta imponente y botellas de Malbec que esperaban ser descorchadas. A simple vista, era el retrato perfecto de una familia unida y feliz. Pero Julián, sentado en la cabecera de la larga mesa de roble, percibía un aroma incómodo y penetrante que se mezclaba con el del asado en la parrilla. Era el olor del dinero. «Papá, ya es hora de que empieces a organizar las cosas, ¿no te parece?», dijo Mateo, su hijo mayor. La frase cayó como una piedra en el agua, y las risas que llenaban el jardín se detuvieron en seco. Julián dejó lentamente su tenedor sobre el plato y levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, conservaban la agudeza que lo había hecho famoso en el mundo de los negocios. «Organizar». «¿A qué te referís, Mateo?», preguntó con una calma que presagiaba una tormenta. Mateo vaciló un instante, desviando la mirada hacia el costillar que Héctor, el mayordomo, estaba cortando con maestría. «Bueno, la herencia, esas cosas. Es mejor tener todo arreglado de antemano, ¿viste?». Un silencio denso se instaló en la mesa. Sofía, su hija, fulminó a su hermano con la mirada. «Mateo. ¿Podéis no hablar de eso justo en su cumpleaños? Un poco de respeto». Isabella, la esposa de Mateo, forzó una sonrisa y trató de suavizar la situación. «Pero es que ahora todos lo hacen, suegro. Es una precaución. Usted también debería pensarlo». Julián esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había una amargura inconfundible en ese gesto, una decepción que le pesaba en el alma. Sin decir una palabra más, se levantó de su silla y caminó lentamente hacia un rincón alejado del jardín. El sol de la tarde era cálido, pero por dentro sentía el frío de un crudo invierno pampeano. «Qué cosa extraña es el dinero», «no», murmuró para sí mismo, observando una rosa a punto de marchitarse. «Puede darte la vida, pero también te la puede devorar por completo». Esa noche, Julián no pudo conciliar el sueño. Las risas de la tarde resonaban en sus oídos, pero carecían de calor, de sinceridad. Eran ecos vacíos en la inmensa casa. Abrió el cajón de su mesa de luz y sacó una vieja libreta de cuero gastado. En una de las primeras páginas, con la caligrafía enérgica de su juventud, había una promesa escrita a mano: «que el dinero nunca me domine». Sonrió con ironía mientras cerraba la libreta. «Al final, terminé siendo un prisionero de mi propia fortuna». El amanecer se acercaba. Afuera, el viento soplaba entre las ramas de los jacarandás. Julián abrió la ventana y contempló las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. «¿Seguirán riendo en esta casa cuando yo ya no esté?», se preguntó. Con pasos lentos, se dirigió a su estudio. El aire olía a libros viejos y a recuerdos. De un estante polvoriento, sacó un sobre amarillento. Era su testamento, redactado hacía más de 10 años. Lo observó durante un largo rato, como si sopesara el poder contenido en ese simple papel. Luego, tomó una pluma. «El dinero no debe cegar el corazón», añadió con letra temblorosa al final del documento. Dejó la pluma a un lado. Sus dedos temblaban ligeramente. Nadie lo veía, pero en su mirada había una determinación extraña y definitiva. Se acercó de nuevo a la ventana. Las nubes pasaban veloces por el cielo nocturno y a lo lejos, el ladrido de un perro rompía el silencio. Levantó la vista y murmuró: «Cuando atas a la gente con dinero, al final solo queda el dinero, y la gente se va».
En ese mismo instante, desde el living, llegaron nuevas risas. La familia se estaba sacando una foto. 1, 2, 3, whisky. El flash de la cámara iluminó por un segundo el pasillo. Todos sonreían radiantes, pero la sonrisa de Julián, en el retrato que colgaba en la pared, parecía hueca, distante. Él, desde la puerta de su estudio, observó la escena y susurró: «Me pregunto cuánto durará esa alegría». Cuando la casa finalmente quedó en silencio, Julián volvió a su escritorio. En un rincón de la libreta había una foto de su esposa, Elena, fallecida hacía años. Acarició su rostro con la yema de los dedos. «Vos sabrías por qué tengo esta inquietud en el alma, ¿verdad, vieja?». Elena ya no estaba, pero su sonrisa seguía viva en su corazón. Dejó la foto suavemente sobre la mesa y suspiró. «Ahora sé lo que de verdad tengo que dejar. No es el dinero. Es el corazón». Y en la madrugada, volvió a mirar el testamento. «Lo dejo a la persona que amé con sinceridad». Escribió esa frase y cerró la pluma. Finalmente, miró por la ventana y sonrió. Sí, ahora está bien. Esa noche, la luz del estudio nunca se apagó. A diferencia de las risas del living, en esa habitación solo reinaba el silencio. Julián no lo sabía, pero la única frase que había añadido esa noche cambiaría para siempre el destino de su familia. El aire del amanecer era frío y cortante. Julián Alvarado seguía sin poder apagar la luz de su estudio, con la mirada perdida en la ventana. La neblina matutina cubría el jardín de Recoleta, y un zorzal solitario cruzó el cielo gris. «Supongo que es hora de escribirlo de verdad», murmuró en voz baja. Desplegó una carpeta sobre el escritorio de caoba. Testamento. Cada vez que esa palabra cruzaba su mente, sentía un peso sordo en el pecho. Levantó la pluma y dudó. Una gota de tinta cayó sobre el papel, expandiéndose lentamente, como su propia respiración contenida. ¿A quién? ¿Qué? ¿Por qué dejar algo? Se lo repetía una y otra vez, en un eco silencioso. Julián empujó la silla y se puso de pie. En una de las paredes del estudio colgaba una vieja fotografía en blanco y negro. Eran él y Elena, muy jóvenes, junto a sus 2 hijos pequeños, sonriendo. En ese entonces no tenían casi nada, pero la manera en que se miraban bastaba para ser felices. Recordar esa época le humedeció los ojos. Acarició la foto con la punta de los dedos. En aquel tiempo, no tener un peso no importaba. Ahora que tengo tanto, el corazón está vacío. En ese momento, la puerta se abrió con delicadeza. Era Héctor Vargas, su mayordomo y hombre de confianza durante más de 30 años. «Señor, todavía no se ha acostado». «No tengo sueño, Héctor». «Llama al doctor Acosta, mi abogado. Quiero verlo hoy mismo». Héctor lo miró con preocupación. «¿Ocurre algo con su salud, señor? ¿Se siente peor?». Julián sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «No, mi cuerpo aguanta. Es mi alma la que está enferma». Héctor inclinó la cabeza, sus ojos reflejaban una inquietud sincera, pero no hizo más preguntas. Julián cerró con cuidado el sobre del testamento. «Quiero que, después de que me vaya, la gente piense primero en el corazón, y después en el dinero». A media mañana, el abogado Lorenzo Acosta llegó al estudio. Era un viejo amigo, y al ver el rostro de Julián, suspiró. «¿Otra vez exigiéndote demasiado, no, Julián?» «Creo que llegó el momento de poner las cosas en orden, Lorenzo. Toda mi vida me la pasé acumulando. Nunca aprendí a repartir. ¿Y ahora pensás hacerlo de verdad?». Julián sonrió en silencio. «Solo a quienes de verdad lo necesiten». Acosta asintió. «Yo mismo me encargaré de redactar el contenido del testamento. Supongo que lo mejor será mantenerlo en secreto para la familia, ¿cierto?». «Sí. Que nadie se entere de esto». Cuando el abogado se fue,
Julián cerró la puerta y volvió a sentarse. Sobre la mesa reposaba el borrador del Nuevo Testamento. La mitad de toda mi fortuna será para la persona que sostuvo mi vida cuando estaba a punto de perderla. Su nombre no lo escribiré todavía. Detuvo la punta de la pluma. No lograba decidir qué nombre poner. Mateo. ¿Sofía? ¿Su nieta Valentina? ¿O alguien completamente diferente? Entonces, un rostro acudió a su mente. 15 años atrás, durante una terrible tormenta de nieve camino a su estancia en la Patagonia, su auto había patinado en el hielo y estuvo a punto de caer por un precipicio. En ese momento, un hombre lo había salvado. Ni siquiera le preguntó su nombre, solo sintió como esa mano fuerte lo sujetaba mientras lo llevaban al hospital. Mucho después se enteró de quién era, el hombre que ahora trabajaba a su lado como mayordomo, Héctor Vargas. Julián sonrió. Recordaba que Héctor nunca pidió nada a cambio. Ni recompensa, ni agradecimiento. Solo dijo, con que usted siga vivo, señor, es más que suficiente. Al recordar esas palabras, sintió una calidez en el pecho. Las personas no perduran por lo que dicen, sino por lo que hacen con el corazón. Añadió esa frase en un margen del borrador. En ese instante, un rayo de sol se filtró por la ventana. La larga noche terminaba y un nuevo día comenzaba. Cerró la ventana en silencio y susurró, ahora empieza todo. En el jardín, los pájaros cantaban. Por un momento, ese sonido le trajo paz. Pero de inmediato, la ansiedad lo invadió de nuevo. ¿Qué diría su familia cuando se enterara? Seguramente se opondrían con todas sus fuerzas. Sacudió la cabeza. Tengo que hacerlo. Por una vez, haré las cosas a mi manera. Guardó el testamento en un sobre y lo metió con cuidado en un cajón. Sabía que ese simple papel podía dividir a su familia para siempre, o quizás, unirla de nuevo. Esa tarde, Julián llamó a su nieta. Valentina, tesoro. Sí, abuelo. ¿Tenés tiempo este fin de semana? El abuelo quiere invitarte a comer algo rico. ¿De verdad? ¿Lo prometés? La voz de la niña lo hizo sonreír. Claro que sí, es una promesa. Después de colgar, miró al cielo por un instante. Esta niña ella tiene que crecer aprendiendo el valor del corazón, no el del dinero. El tic-tac del viejo reloj del estudio marcaba el paso lento del tiempo. Julián juntó las manos. Su mirada seguía firme, llena de determinación. Pero nadie, ni siquiera él, podía imaginar la tormenta que esa decisión estaba a punto de desatar. Pasaron varios días. Julián Alvarado apenas salía de su estudio. El borrador del testamento seguía en el cajón de su escritorio, dentro del sobre. Cada mañana, abría el cajón, no para verificar que seguía allí, sino para releer su propia determinación. Ese día, mientras tomaba un té junto a la ventana, escuchó voces provenientes del jardín. Era su hijo, Mateo. Mamá, ¿no te parece que papá anda raro últimamente? Llamó al abogado, no estará escribiendo el testamento. La voz de Isabella, su nuera, respondió en un susurro. No digas eso. Es muy pronto para pensar en esas cosas, ¿no crees? Mateo soltó una risa amarga. ¿Pronto? Más bien tarde. A la edad de papá, lo raro es que no lo haya hecho ya. Esas palabras se clavaron en el pecho de Julián. Lentamente, cerró la ventana. El sonido interrumpió la conversación de los dos. Poco después, escuchó pasos acercándose. Papá, ¿estás ahí? La puerta se abrió y Mateo entró. ¿Qué pasa a estas horas?, preguntó Julián con calma. Papá, ¿te ocurre algo? No vas a la oficina, fuiste a ver al médico. Julián cerró los ojos y los abrió lentamente. Cuando uno se pone viejo, empieza a pensar mucho. A pensar. Sí. Uno cree que la vida es larga,
pero de repente te das cuenta de que el camino que queda es más corto que el recorrido. Mateo se quedó sin palabras por un momento. Julián tamborileó los dedos sobre el escritorio. ¿Vos creés que el dinero da la felicidad? No es así. Si te soy sincero, sí. La da. Entonces, ¿por qué con tanto dinero que tenés, vivís tan intranquilo? Mateo no supo qué responder. Julián se giró para mirarlo directamente a los ojos. Vos todavía no lo entendés. El dinero te da comodidad, pero al final, es el mismo dinero el que te encierra en una jaula. Eso lo decís porque tenés de sobra. No. Lo digo porque, precisamente por tener tanto, lo sé mejor que nadie. La voz de Julián tembló por un instante. Dejó la taza de té sobre la mesa. Me pasé la vida entera ganando dinero para proteger a mi familia. Creí que eso era lo correcto. Pero ahora sé que no lo fue. Papá, ¿qué estás diciendo? Que me sobró el dinero, pero me faltó la familia. Mateo desvió la mirada. Julián sonrió con tristeza. Recién ahora me doy cuenta. El dinero construye casas, pero también levanta muros en el corazón. Papá, por favor, no sigas. Está bien. Ya no tengo miedo de nada. Ante esas palabras, Mateo frunció el ceño, alarmado. No me digas que tu salud. No te preocupes por eso, todavía estoy entero. Solo es el alma la que está un poco cansada. Julián se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. La luz del sol se colaba por entre las cortinas. Dijo en voz baja, creo que ya es hora de ordenar las cosas. Mateo se levantó de un salto. Papá, eso lo decís por el testamento. Julián no respondió. En su lugar, sonrió suavemente y preguntó, si yo me fuera, ¿serías capaz de recordarme a mí, antes que a mi dinero? ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo pensalo un poco. Mateo no pudo contestar. En la habitación solo se oía el tic-tac del reloj. Julián miró por la ventana durante un largo rato antes de decir lentamente, vos no sabés qué clase de persona soy. Como padre, como empresario siempre viste solo la fachada. Papá. Pero no importa. Algún día lo vas a entender. Mateo no comprendía el significado de sus palabras. Solo sentía que su padre, frente a él, parecía alguien que estaba a punto de emprender un largo viaje. Con una emoción contenida, logró decir, yo solo quiero que vivas muchos años más, papá. Julián sonrió. Con eso es suficiente. Poco después, volvió a su escritorio y miró el sobre que contenía el testamento. Acarició el papel con la yema de los dedos y murmuró, parece que a uno solo lo recuerdan de verdad después de morir. Y lentamente, cerró el cajón. Mateo salió de la habitación sin decir una palabra más. En su mirada había una inquietud indescifrable. Al salir al pasillo, escuchó la voz débil de su padre, lo que da más miedo que el dinero, es el corazón que cree ciegamente en él. Esa noche, Julián no dijo nada más. Pero su mirada ya estaba puesta en un lugar lejano. Sentía que la verdadera tormenta estaba a punto de llegar. Aquella madrugada, Julián Alvarado cerró los ojos. Al exhalar su último aliento, todavía sostenía una pluma entre sus dedos. Sobre el escritorio, un sobre sin sellar. El testamento, con el olor a tinta aún fresco. Héctor, el mayordomo, lo encontró a las 5 de la mañana. Señor. Señor Alvarado, su grito resonó en la silenciosa casona. Para entonces, la familia todavía dormía. Antes de que los primeros rayos de sol iluminaran el jardín, la casa ya era un caos. Mateo, el hijo mayor, llegó corriendo y se derrumbó junto a la cama. Papá. ¿Cómo pudiste irte así, de repente? Sofía se secaba las lágrimas, pero su mirada se desviaba insistentemente hacia el sobre en el escritorio. Héctor dijo con voz temblorosa, el señor no soltó este sobre hasta el último momento.
Mateo intentó arrebatárselo. Eso es el testamento, ¿verdad? Héctor lo detuvo. Ahora no es el momento. La última voluntad del Señor fue que se abriera únicamente en presencia del abogado. El rostro de Mateo se endureció. ¿Y quién te va a creer eso? ¿Qué sabés vos? El Señor me lo dijo a mí, personalmente. La tensión entre ellos crecía. Sofía intervino. Mateo, por favor, ahora no es momento de pelear. Estemos al lado de papá. Pero Mateo no se calmaba. Toda la vida nos controló con su dinero. Y parece que seguirá haciéndolo después de muerto. Su esposa, Isabella, bajó la cabeza. Pero es su último adiós. No podemos pelearnos ahora. El velatorio se organizó en apenas 2 días. El flujo de gente era incesante. Coronas de flores opulentas llenaban los pasillos, y los medios de comunicación titulaban «El último adiós al magnate». Pero a la familia ni siquiera le gustaba ese titular. Magnate, como si solo le hubiera importado el dinero, se quejaba Mateo. Sofía suspiró. Incluso muerto, su reputación no cambia. Esa noche, Héctor se quedó solo frente al retrato de Julián. Señor, cumplí mi promesa. Pero me temo que esa promesa ahora se convertirá en resentimiento hacia mí. Incluso después del velatorio, la familia seguía reunida, mirándose con desconfianza. Mateo, con una copa de vino en la mano, dijo, «Estoy seguro de que el mayordomo metió mano en ese sobre». Isabella preguntó con cautela, «¿Por qué pensás eso, querido?» Anoche, la luz del estudio estaba encendida. A la hora que papá murió, nadie debería haber podido entrar en esa habitación. Sofía frunció el ceño. Eso es solo una suposición tuya. Héctor cuidó a papá por más de 30 años. Y eso lo hace todavía más sospechoso. Justamente por estar tanto tiempo a su lado, seguro lo convenció de poner su nombre en el testamento. Ante esas palabras, Isabella suspiró. ¿Por qué tenés que verlo todo a través del dinero? Porque el mundo se mueve por dinero, ¿no te das cuenta? Eso fue lo que aprendí de él. Soltó una risa amarga. Esa noche, Héctor terminaba de organizar en silencio el salón del velatorio. Con cuidado, bajó una foto de Julián y limpió el marco de cristal con la punta de los dedos. Descanse en paz, señor. Pero en su mirada se mezclaban una profunda tristeza y una pesada ansiedad. Al día siguiente, llegó el abogado Lorenzo Acosta. Mañana, a las 10 en punto, se leerá oficialmente el testamento del señor Alvarado. La expresión de los familiares se tensó. Mateo, con las manos temblorosas, preguntó, ¿dónde está el testamento? El señor Alvarado lo selló personalmente y me lo entregó a mí. Entonces usted será quien lo abra. Así es. Sofía dijo en voz baja, supongo que nosotros tendremos que estar presentes. El abogado asintió. Por supuesto. El señor pidió explícitamente que se leyera en presencia de toda la familia. Esa noche, nadie pudo dormir. Mateo miraba por la ventana, con la copa en la mano. Papá no confiaba en mí. Seguro que le dejó todo a ese mayordomo. Sofía, frente al espejo, se secaba las lágrimas. Pero él amaba a papá. Era una persona que valoraba más a la gente que al dinero. Pero nadie respondió a sus palabras. Héctor entró solo al estudio. Sobre el escritorio quedaba una fotografía, Julián sonriendo junto a su pequeña nieta, Valentina. Miró la foto y murmuró en voz baja, «Mañana se sabrá todo, señor». Y lentamente, apagó la luz. 2 días después, en la mañana en que se revelaría el testamento, todos se reunieron frente al estudio con rostros tensos. El cielo, curiosamente, estaba nublado. El viento sacudía las ventanas y el sobre el escritorio parecía temblar por sí solo. Alguien murmuró, «En ese sobre está toda una vida». Habían pasado 4 días desde el funeral. En el estudio del patriarca,
La familia estaba reunida. Sobre la mesa, una foto de Julián y, a su lado, el sobresellado. El aire era denso, pesado. El abogado Lorenzo Acosta rompió el silencio. Ahora procederé a comunicarles la última voluntad del señor Alvarado. Lentamente, rompió el sello del sobre. Todas las miradas se clavaron en sus manos. Héctor Vargas juntó las suyas y susurró: «Señor, cumplo mi promesa». Cuando el documento se desplegó, Acosta comenzó a leer con voz solemne: «Testamento de Julián Alvarado. Yo, en pleno uso de mis facultades, lego la mitad de todos mis bienes y propiedades a mi mayordomo y hombre de confianza, Héctor Vargas. Él fue el pilar que sostuvo mi vida y la única persona que nunca olvidó lo que significa la sinceridad». La habitación se congeló. El rostro de Mateo se tornó pálido como el papel. «¿Qué?» «La mitad al mayordomo». Acosta asintió en silencio. «La otra mitad de mi fortuna será heredada por mi nieta, Valentina Alvarado». Sofía se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. «¿Papá, a su nieta?» Isabella soltó una risa incrédula. «Esto es una broma. Nosotros somos su familia, ¿cómo puede dejarle todo al mayordomo y a una niña?» Mateo se levantó de un salto. «Esto es un fraude. Es imposible que mi padre hiciera algo así». Acosta respondió con firmeza: «Este es el documento original, redactado y firmado por el señor Alvarado». «¿Y dónde están las pruebas?» «Esto es un montaje entre ustedes». Héctor Vargas se dirigió a él. «El señor siempre decía en vida: el dinero solo se le deja a quien sabe reconocer la sinceridad. Esa fue su última voluntad». «Cállate la boca». Mateo golpeó la mesa. «Vos lo manipulaste. Engañaste a mi padre». El rostro de Héctor se contrajo de dolor. «Yo solo serví al Señor durante toda mi vida». «¿Y por eso te llevas la mitad? ¿A eso le llamas lealtad?» Esa fue la decisión del señor Alvarado. Furioso, Mateo le arrebató los papeles al abogado. «Esto es falso. Lo voy a impugnar legalmente». Sofía intentó detenerlo. «Mateo, por favor, basta. Es la voluntad de papá». «La voluntad de papá. ¿Y te parece normal?» «A mí me parece que papá sabía perfectamente por qué lo hacía». Todos la miraron. Papá siempre estaba decepcionado de nosotros. Cuanto más dinero teníamos, más nos distanciábamos. Sus palabras acallaron la habitación por un instante. Pero Mateo seguía rojo de ira. «Y por eso se lo da a extraños. Eso es ser una familia». Acosta intervino con cautela. El señor Alvarado dejó otra carta. Sacó un sobre más pequeño y lo abrió. «Cuando un hombre muere y deja dinero, provoca peleas. Cuando deja un corazón en paz, trae armonía. Yo quise dejar armonía». Al escuchar esa frase, los ojos de todos vacilaron. Sofía sintió que se le llenaban de lágrimas, e Isabella se mordió el labio. Solo Mateo seguía sin poder contener su furia. «¿Así que para traer paz hay que abandonar a la familia?» Su voz temblaba. Héctor bajó la cabeza. «El señor siempre decía: la sinceridad se demuestra con hechos. Él nos lo demostró a todos. No me vengas con estupideces». Mateo arrugó los papeles que tenía en la mano. «Voy a llegar hasta el final con esto». Salió dando un portazo. La puerta se cerró, dejando un largo silencio en la habitación. Sofía preguntó en voz baja: «¿Y ahora qué va a pasar?» Acosta guardó los documentos. «El testamento del señor Alvarado es legalmente válido. Sin embargo, el proceso de sucesión comenzará en un mes, después del periodo de impugnación familiar». Héctor asintió. «Defenderé la voluntad del señor». Su mirada era firme, pero en ella también se adivinaba el miedo. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, la casa estaba en silencio.
pero en esa calma crecía una grieta invisible. En su habitación, Mateo hacía una llamada. Doctor Morales, necesito su ayuda. El testamento de mi padre, esto no se puede quedar así. En sus ojos brillaba un deseo de venganza. Mientras tanto, la pequeña Valentina deambulaba por el pasillo, frente al estudio. Abuelo, ¿por qué me dejaste algo así a mí? Miró los papeles y lloró en silencio. Esas lágrimas anunciaban otra historia que nadie conocía todavía. La habitación de Mateo estaba sumida en la oscuridad. Con los dientes apretados, observaba los documentos esparcidos sobre su escritorio. Una copia del testamento. Había algo en la caligrafía que le resultaba familiar, pero extraña a la vez. Esta no es la letra de papá. Sacó una lupa y examinó el papel. La última línea, lo dejo a la persona que amé con sinceridad, tenía una tinta sutilmente diferente. El color, el modo en que se había corrido, incluso el trazo de las letras era distinto. Murmuró para sí mismo, alguien metió mano en esto, estoy seguro. En ese momento, la puerta se abrió ligeramente. Isabella entró con cautela. Querido, ¿todavía seguís con eso? Esto es muy raro. Es imposible que esta sea la letra de mi padre. Basta ya, por favor. Es la voluntad de una persona fallecida, no deberías dudar así. No es una duda, es una certeza. Agarró el documento. Si mi padre hubiera escrito esta frase, jamás la habría dejado de esta manera. Isabella no dijo nada. Él desplegó de nuevo el testamento y señaló una frase con el dedo. Lo dejo a la persona que amé con sinceridad. Desde que apareció esta línea, todo se complicó. Suspiró y se levantó. Mañana voy a ver al abogado. Estoy seguro de que está ocultando algo. A la mañana siguiente, fue al despacho de Lorenzo Acosta. El abogado lo recibió y le sirvió un café en silencio. ¿A qué debo su visita, Mateo? Quiero volver a ver el testamento original. Eso va en contra del procedimiento de divulgación. Soy su hijo. Creo que tengo derecho a eso. Acosta guardó silencio un momento y luego sacó el documento de una caja fuerte. Solo puede observarlo. Con cuidado, abrió el sobre. El borde del papel tenía un pliegue casi imperceptible. Y junto a él, una pequeña mancha de tinta corrida. Como si alguien lo hubiera modificado. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo. El señor Alvarado lo corrigió varias veces en vida. No. Esto es una alteración reciente. Acosta lo miró con sorpresa. ¿Qué está insinuando? Mi padre, cuando escribía esa frase, siempre lo hacía de un solo trazo, sin levantar la pluma. Aquí hay una pausa, una interrupción. Alguien añadió esto después. La oficina se llenó de una tensión gélida. Acosta examinó el documento en silencio. Entonces, ¿quién? Usted debería saberlo mejor que nadie. ¿Me está acusando a mí? No lo acuso. Le pregunto por la verdad. En ese instante, la puerta se abrió y entró Héctor Vargas. ¿Sucede algo? Justo a tiempo, dijo Mateo con una mirada fría. ¿Usted tocó este documento alguna vez? Estuve al lado del señor hasta el momento en que exhaló su último suspiro. Pero después de eso, se lo entregué directamente al doctor Acosta. Entonces alguien lo modificó en ese intervalo. Acosta se llevó una mano a la frente, como si le doliera la cabeza. Eso sería imposible. Héctor dudó un momento antes de hablar. Esa madrugada había indicios de que alguien había estado en el estudio. ¿Quién?, preguntaron los dos hombres al unísono. No estoy seguro, pero había huellas. Eran de zapatos de tacón de mujer. De repente, el aire se volvió pesado. Las miradas de Mateo y del abogado se clavaron en Héctor. Zapatos de mujer. Sí. Y sobre el escritorio había un perfume.
un aroma a jazmín. Mateo levantó la cabeza lentamente. Ese perfume es el que usa mi esposa. El abogado pensó en Isabella con incredulidad, pero enseguida negó con la cabeza. Imposible. ¿Por qué haría ella algo así? No lo sé. Pero lo que está claro es que el testamento de mi padre fue alterado por alguien. Esa noche, al volver a casa, Mateo observó a su esposa en silencio. Estuviste en el estudio esa madrugada, ¿verdad? Ella lo miró, sorprendida, y negó con la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Dejaste tu perfume. Tu aroma a jazmín. Eso es absurdo. Esa noche estuve con vos todo el tiempo. Mientras yo dormía, claro. El rostro de Isabella palideció. ¿Acaso estás dudando de mí? En este momento, tengo que considerar todas las posibilidades. Querido. Su voz temblaba. Si ni siquiera vos confías en mí, ya no queda nadie en quien pueda confiar en esta casa. Él no dijo nada. La luz del estudio iluminaba sus rostros. Era una luz cálida, pero en ella se mezclaban la fría mentira y la verdad. Esa misma noche, en el estudio del patriarca, dentro de un viejo libro, había otro sobre que alguien había escondido. La verdad siempre permanece en el silencio. Nadie había leído todavía esa frase, que yacía oculta y olvidada entre las páginas amarillentas. Aquella mañana, Héctor Vargas llegó a la mansión más temprano que de costumbre. Una idea no lo había dejado dormir en toda la noche. Las últimas palabras que el señor escribió ahí tiene que haber algo más. Apenas abrió la puerta del estudio, percibió de nuevo ese olor característico, una mezcla de libros, polvo y un rastro muy tenue de perfume. Sin duda, alguien había vuelto a estar allí. A primera vista, nada en el escritorio parecía fuera de lugar, pero el ojo entrenado de Héctor notó algo extraño de inmediato. El orden de los libros en una de las estanterías había cambiado. Ese no es el orden en que los dejé ayer. Comenzó a sacar los libros uno por uno, examinándolos con cuidado. De pronto, sus dedos rozaron algo. Dentro de la tapa dura de un grueso volumen de historia argentina, alguien había doblado una hoja de papel. Era un sobre con una caligrafía inconfundible. Si alguien llegara a leer esta carta, le pido que transmita la verdad que no pude decir. Era la letra de Julián Alvarado. A Héctor le temblaban las manos mientras abría el sobre. Un hombre solo escribe con total sinceridad cuando se enfrenta a la muerte. Las personas en las que confié me están traicionando. Si esta carta sobrevive, duden del testamento que dejé. Eran frases cortas, pero cada una de ellas le heló la sangre. Duden del testamento. El significado era demasiado claro. Rápidamente, sacó su celular para tomar una foto, pero se detuvo. No. Esto es peligroso. Si alguien se entera de esto, yo también podría estar en peligro. Volvió a colocar el sobre en su sitio y cerró el libro. Pero su mirada ya estaba alterada. Mientras tanto, en el living, Mateo y Sofía estaban sentados uno frente al otro. Él seguía con una expresión de enfado. Hermana, basta ya de tonterías, dijo Sofía. Deberíamos dejar de manchar la voluntad de papá. ¿Voluntad? Justo ahora que hay sospechas de que fue manipulada. Podría ser un malentendido. No lo es. Esa frase no es de su puño y letra. Aunque así fuera, ¿sos vos el indicado para hablar? En vida, nunca le diste un solo gusto a papá. El rostro de Mateo se crispó. ¿Qué decís? ¿Una persona que solo vivía pidiéndole dinero ahora se cree con derecho a juzgar? La voz de Sofía se elevó. Si seguís así, no me voy a quedar de brazos cruzados. La pelea se detuvo en seco cuando la pequeña Valentina salió de su habitación. Tío, tía, dejen de pelear. La voz de la niña cambió el aire de la casa. ¿Creen que al abuelo le gustaría verlos así? Los dos se quedaron callados. Valentina añadió en voz baja,
el abuelo siempre decía que lo más valioso es el corazón, no el dinero. Ante esas palabras, Sofía desvió la mirada y Mateo suspiró profundamente. En ese momento, sonó el timbre. Era Héctor Vargas. ¿Están todos? Su rostro estaba más serio que de costumbre. ¿Qué ocurre?, preguntó Mateo. En el estudio del señor apareció una carta. ¿Una carta? Sí. Escrita de puño y letra por el señor Alvarado. Todas las miradas se posaron sobre él. Héctor sacó el sobre y dijo con cuidado: son las últimas palabras que dejó el señor. Mateo se lo arrebató de las manos. Esta sí es la letra de mi padre. Empezó a leer con voz temblorosa: duden del testamento que dejé. La habitación se congeló. Sofía se tapó la boca. ¿Qué significa eso? ¿Está diciendo que el testamento fue falsificado? No puede significar otra cosa, dijo Mateo, dejando el sobre la mesa. Ahora sí que empieza la verdadera historia. Héctor no pudo añadir nada. Cerró los ojos. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Revelar esto al mundo o esconderlo? Entonces, Mateo se le acercó. Héctor, usted estuvo al lado de mi padre. ¿Sabe algo más? No sé qué decisión tomó el señor al final. No me mienta. Es la verdad. La punta de sus dedos temblaba ligeramente. En ese temblor se ocultaba la verdad, pero nadie se dio cuenta. Esa noche, Héctor se quedó sentado en el estudio con la luz encendida. Si revelo esto, alguien saldrá herido. Pero si lo oculto, la voluntad del Señor desaparecerá. Se cubrió el rostro con las manos. Señor, ¿qué debo hacer? Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas. Con cada gota, le parecía escuchar la voz de Julián: la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. La lluvia que cayó durante toda la noche cesó, pero el aire de la casa seguía cargado y húmedo. Héctor Vargas, que apenas había dormido, deambulaba por el estudio. Sobre la mesa seguía la carta. Ese trozo de papel se había convertido en la llave que podría cambiarlo todo. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, Sofía llamó a la puerta. «Señor Vargas, ¿puedo pasar un momento?» Él levantó la vista, sorprendido. «Ah, sí, señorita». «¿Qué ocurre?» «La carta de anoche, ¿podría volver a leerla?» «Por supuesto». Sofía tomó el sobre con cuidado y lo acarició con la punta de los dedos. Su mirada era diferente. Papá odiaba las mentiras. Desde que éramos chicos, siempre nos decía que las mentiras, tarde o temprano, se descubren. Sonrió con amargura. Si una persona como él dejó escrito que dudáramos, es porque tenía una razón muy clara. En ese momento, Mateo entró dando un portazo. «Devuélveme esa carta». «¿Por qué?» «Este es un asunto de nuestra familia, no algo en lo que vos tengas que meterte. Nosotros queremos confirmar lo que nuestro padre dejó escrito». «¿Por qué te opones?» «Porque soy el hijo mayor». Su grito hizo vibrar el aire del estudio. Sofía se levantó lentamente y lo miró a los ojos. Esa frase, el hijo mayor, se la repetías mucho a papá, ¿no? ¿Sabes el daño que le hacías con esas palabras? ¿Daño? ¿Por qué iba a hacer un daño? Porque cada vez que lo decías, papá sentía que no lo tratabas como un padre, sino como un cajero automático. El rostro de Mateo se descompuso. Eso es solo tu imaginación. Sí, ojalá fuera solo mi imaginación. Salió del estudio con la carta en la mano, dejando a Mateo plantado en medio de la habitación, desconcertado. Esa tarde, el abogado Lorenzo Acosta volvió a la casa. Están todos reunidos. Mateo, Sofía y Héctor se sentaron. He vuelto a examinar el testamento y la carta. Y he descubierto algo sorprendente. Todas las miradas se centraron en él. La última frase del testamento: lo dejo a la persona que amé con sinceridad,
tiene una tinta diferente. Mateo se levantó de un salto. Entonces, se confirma que es una falsificación. Así es. El problema es que el tipo de tinta coincide con la de la pluma que usaba el señor Alvarado. Sofía ladeó la cabeza. ¿Eso no significa que la escribió él mismo? No, dijo Acosta, desplegando los documentos. La frase fue claramente añadida después. Pero parece que fue escrita con la misma pluma y en la misma época. Es decir, alguien usó su pluma justo antes de que falleciera. A Héctor Vargas le temblaron los dedos. Eso significa que podría haber sido alguien que estaba justo a su lado. La probabilidad es alta. Mateo miró a Héctor con furia. Solo estabas vos. En ese momento, la única persona a su lado eras vos. Eso es cierto, pero... Entonces ya está. Fuiste vos. No es verdad, alzó la voz Héctor. Yo vi directamente los ojos del señor cuando exhaló su último aliento. En su mirada solo había calma. No había miedo ni mentira. Entonces, ¿quién fue?, preguntó Sofía. Acosta dudó un momento. No puedo asegurarlo. Pero hay una pista. Sacó una pequeña fotografía del sobre. Esta es una captura de la cámara de seguridad del estudio, tomada el día antes de que el señor falleciera. Todos contuvieron la respiración. En la foto se veía una figura borrosa. La silueta de una mujer. En su mano sostenía una pluma. Esto. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Es mi esposa. El rostro de Héctor palideció. Sofía se tapó la boca. Esta foto no ha sido editada, dijo Acosta en voz baja. Es una imagen de aproximadamente 2 horas antes de que el señor falleciera. Mateo miró la foto que sostenía en la mano y murmuró, ¿qué hacía ella ahí? Esa noche, Isabella estaba sentada sola en su habitación. En su mano sostenía una vieja carta. Lo dejo a la persona que amé con sinceridad. Sus dedos temblaban al recorrer la frase. Sabía que dejaría esas palabras, suegro. Una lágrima cayó de sus ojos. Pero esto no era para mí. Era el sentimiento que usted quería dejarle al mundo. Apretó el sobre con fuerza. Dentro, escondida, había otra carta. El segundo testamento de Julián Alvarado, que nadie conocía. A las 5 de la mañana, Isabella estaba sentada frente al escritorio, sin encender la luz. En la habitación, donde aún flotaba un tenue aroma a jazmín, sostenía en sus manos un viejo sobre. La segunda carta que había dejado Julián. Tras acariciar el borde del sobre con la uña, contuvo un tembloroso aliento y finalmente lo abrió. Dejo esta última petición para que, incluso después de mi partida, esta casa no se mueva únicamente por el dinero. Las letras eran cortas y firmes. Era la caligrafía de Julián. Cerró los ojos y los volvió a abrir. La voz de su suegro, llamándola esa noche, resonó en sus oídos. Isabella, escribí esta frase aquí, por favor. La mano me tiembla demasiado. Él había querido mantener su dignidad hasta el final. El documento que se leerá ante todos lo leerá el abogado, así que yo solo dejaré constancia de mi corazón. Ella no preguntó nada. Simplemente sostuvo su mano y le alcanzó la pluma. Al amanecer, la casa volvió a llenarse de agitación. Mateo entró abriendo la puerta bruscamente. Estuviste en el estudio de madrugada, ¿verdad? Ella respiró hondo. Sí. ¿Qué hacías ahí? El abuelo me llamó. ¿Tenés pruebas? ¿Qué prueba es la que querés? Su voz era calmada, pero su mirada no se quebró. Según el señor, dejaba su corazón, pero lo único que dejaste vos fueron rastros. Antes de que la conversación se alargara, Héctor entró. Ya no podemos seguir ocultando esto con emociones. El doctor Acosta está en camino. Debemos volver a verificar el original y las circunstancias.
Mateo sonrió con desdén. Perfecto. Terminemos con esto hoy mismo. El abogado Lorenzo Acosta llegó a las 10 en punto. La puerta del estudio se cerró, y sobre la mesa se colocaron, uno tras otro, el sobre con los documentos y una lupa. Primero, hemos reexaminado la tinta y la caligrafía del testamento, comenzó a explicar con calma. La última frase es, en efecto, un añadido. Sin embargo, la presión y el ángulo del trazo coinciden con los tramos en los que la caligrafía del señor Alvarado solía debilitarse. Mateo se burló. ¿Y eso qué significa? Que existe la posibilidad de que alguien sostuviera la mano del señor para escribir, o que él dictara la frase y solo presionara la pluma en el último trazo. Ambas posibilidades no pueden descartarse. Se hizo un silencio. Isabella sacó de su bolsillo el viejo sobre. Entonces, tendrán que ver esto. Las cejas de Héctor temblaron. ¿Qué es eso? La segunda carta que el señor me dejó. No había dicho que la hiciera pública, pero ahora ya no tenía motivos para ocultarla. Acosta recibió el sobre e inclinó la cabeza profundamente. La leeré. Haré que mi primer testamento se haga público ante la gente. Esa única frase pondrá a prueba el corazón de esta casa. Si por culpa de esa frase comienzan a dudar unos de otros y a pelear, mi última voluntad seguirá lo que dicta esta carta. La mitad de la herencia se destinará a una fundación para ayudar a financiar cirugías cardíacas de pacientes sin recursos. La otra mitad se la dejo a mi nieta, Valentina, para que ella pueda elegir cómo proteger la sonrisa de esta casa. Todos contuvieron la respiración. Mateo golpeó la mesa. Esto es cambiar las reglas después de muerto. Es poner un testamento sobre otro. Acosta negó con la cabeza. Legalmente, un testamento condicional es discutible, pero si la fecha, el método de sellado y la caligrafía del señor Alvarado coinciden, podría tener validez como una declaración de intenciones complementaria. Sofía preguntó con voz temblorosa, entonces, el primer testamento fue solo para ponernos a prueba. Acosta no pudo responder. Héctor se dejó caer en una silla, sin fuerzas. Señor, ¿por qué eligió un camino tan difícil? Mateo miró a Isabella con furia. ¿Por qué lo sacas ahora? Si lo hubieras mostrado desde el principio, no habríamos llegado a esto. Ella levantó la cabeza. Porque no estabas preparado para entender esa carta. ¿Qué? En el momento en que viste esa frase, no pensaste en el amor, sino en el reparto. Sus palabras cayeron como cuchillas en la habitación. Acosta propuso con cautela, sigamos el procedimiento. Enviaremos ambas cartas a un instituto oficial de peritaje para analizar la caligrafía, la tinta y el estado del sello. Y entreguen también el vídeo original de la cámara de seguridad. Debemos descartar la posibilidad de edición. Mateo negó con la cabeza y de repente soltó una carcajada. Perfecto. Pero yo también traeré a mi propio perito. Cuando la reunión terminó y la gente se dispersó, Héctor llamó a Isabella aparte. ¿Por qué no me contó las instrucciones del señor en ese momento? Usted también lo sabe. En el momento en que lo dijera, esa frase habría sido destruida. Ella bajó la mirada. El señor me dijo una última cosa, la sinceridad no se escucha en lugares ruidosos. Él quería creer en nosotros, pero esperaba que nosotros mismos lo demostráramos. Héctor miró en silencio por la ventana del estudio. La luz del sol se filtraba entre las nubes y luego desaparecía. Preguntó en voz baja, esa madrugada, ¿el señor lloró? No, respondió ella brevemente. Sonrió. Por la tarde, extraños comenzaron a entrar y salir de la casa. Peritos, un técnico en recuperación de vídeos y hasta un investigador de la compañía de seguros. Mientras se verificaban sus identidades en la puerta, al final del pasillo, la pequeña Valentina los observaba en silencio. Se acercó a Isabella y le susurró, «Tía, ¿la carta del abuelo es de verdad?» Isabella tomó con fuerza la mano de la niña. Al abuelo lo que más le gustaba era verme sonreír.
Entonces, solo tenemos que hacer que la gente lo crea. Solo hay que elegir lo que nos haga sonreír, ¿no? Las palabras de la niña eran tan simples y claras. Su inocencia sacudió a Isabella. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Al atardecer, el abogado llamó por teléfono. La cera del sello de la carta es una mezcla especial. Es la que el señor Alvarado usaba exclusivamente para sellar los documentos de la fundación. Es difícil de conseguir en el mercado. ¿Y eso qué significa? Que si la fecha y el sello coinciden, es casi seguro que la segunda carta fue preparada por el señor en vida. Apenas colgó, un sollozo resonó al otro lado del pasillo. Era Mateo. Con voz ahogada por el alcohol, gritaba, ¿por qué me pones a prueba solo a mí? ¿Por qué solo a mí? Nadie se atrevía a acercarse. Sofía agarró el picaporte de la puerta y lo soltó. Héctor dudó un momento y luego se detuvo lentamente frente a la puerta. No llamó. En su lugar, dijo en voz muy baja, el señor no lo puso a prueba solo a usted. Nos puso a prueba a todos. Incluso a sí mismo. A medida que la noche avanzaba, la casa se volvía más silenciosa. Cada uno, en su habitación, se tambaleaba a su manera. A esa hora, Isabella abrió una pequeña caja fuerte. Una nota escrita a mano por Julián. Si proteges esta frase, podré cerrar los ojos en paz. Dobló la nota y la guardó junto a su pecho. Y mientras apagaba la luz de la habitación, murmuró, ahora, de verdad, iré con el corazón. A las 2 de la madrugada, la luz del estudio se encendió de nuevo. Alguien entró en silencio y se sentó en la silla. Pasó las páginas una a una y sacó una copia de la segunda carta para examinarla. Un movimiento de manos impecable, una concentración que contenía la respiración. Esa persona se detuvo a mirar la última línea durante un largo rato y luego sonrió en voz baja. Con esto, puedo cambiar el juego. La puerta se cerró y en la habitación volvió a quedar el silencio. Sobre la mesa, un pequeño adhesivo había sido despegado. Era el precinto de la compañía de seguros. Nadie se dio cuenta. Después de esa noche, por la mañana, llegaría otra tormenta, con una forma más fría y nítida. A la mañana siguiente, 2 policías estaban parados frente a la puerta del estudio. Durante la noche, se había presentado una denuncia. Se ha iniciado una investigación formal por presunta falsificación de documentos y posible alteración del testamento. Una simple frase bastó para trastornar el ambiente de la casa. Mateo levantó la cabeza. ¿Quién hizo la denuncia? El policía, mientras revisaba unos papeles, respondió, una fuente anónima. La denuncia afirma que el testamento fue falsificado. El rostro de Héctor Vargas se endureció. Alguien está avivando el fuego intencionadamente. Sofía miró a Isabella. ¿Fuiste vos? No, respondió ella con firmeza, negando con la cabeza. Entonces, ¿quién? Yo tampoco lo sé. Cuando la policía selló los documentos y se fue, la casa quedó fría como el hielo. Todos se miraban unos a otros con desconfianza. Y entre esas miradas, solo la nieta, Valentina, permanecía en silencio. Esa tarde, mientras la investigación policial seguía su curso, el abogado Lorenzo Acosta realizaba una llamada aparte. Sí, fiscal, esto no es una simple disputa por una herencia. Hay movimientos que sugieren que alguien está intentando apoderarse de los fondos de la fundación del señor Alvarado. Al otro lado de la línea, se escuchó una respuesta breve. Proceda con discreción. Sería un problema si la prensa se entera. Acosta colgó el teléfono y suspiró. Al final, el problema siempre es el dinero. Apenas los investigadores salieron del living, Mateo gritó, ya están contentos. ¿Tienen que ver esta casa en ruinas para quedarse tranquilos? Sofía respondió, ¿quién la está arruinando sos vos? Ahora entiendo por qué papá dejó esa frase en el testamento. Para gente como vos, la palabra, sinceridad, es un lujo.
Al oír eso, Mateo apretó los puños. ¿Sinceridad? Trabajé toda mi vida con sinceridad por esta familia y al final no me reconocieron nada. No fue por la familia, fue por vos mismo. En ese momento, Isabella se interpuso entre los dos. Basta ya. ¿No les da vergüenza delante del abuelo? Se hizo un silencio. Ella continuó lentamente, ahora mismo, la policía, la prensa, todos están observando qué decisión tomará esta casa. Y nosotros seguimos perdiendo el tiempo odiándonos. Sofía bajó la cabeza. Ya no sé qué es lo que quería papá. Suspiró y susurró, ¿no sería simplemente que fuéramos una familia? Al anochecer, la policía selló la puerta del estudio. Hasta mañana, nadie puede entrar aquí. Apenas terminaron de decir eso, Héctor Vargas salió en silencio por el pasillo. En su mano sostenía un pequeño pendrive. Dentro estaba la voz de Julián, grabada por él mismo en vida. Entró en su habitación y cerró la puerta con llave. Encendió la computadora e insertó el pendrive. El testamento no es mi última carta. Dependiendo de quién lo escriba y quién lo lea, cambia por completo. La voz de Julián fluyó desde los altavoces. Espero que esta casa supere la prueba. Que elijan la sinceridad por encima del dinero. Héctor miró el monitor y susurró, Señor, al final, todo se reducía a estas palabras. Dudó si copiar el archivo y enviárselo al abogado, pero detuvo sus dedos. Todavía no puedo sacar esto a la luz. Por ahora, tengo que seguir observando. A esa misma hora, Isabella estaba en la habitación de Valentina, acostando a la niña. Soñá con la abuela. Sí. Y quizás hoy sueñe con el abuelo. ¿Dónde está el abuelo ahora? Ella sonrió levemente. Está en nuestro corazón. A medida que la noche avanzaba, las luces de la casa se fueron apagando una a una. Pero detrás de la puerta sellada del estudio, algo se movía muy lentamente. Una rendija entre las estanterías, un fino hilo de luz que ayer no estaba. Dentro había una pequeña caja fuerte. Y en esa caja fuerte, un tercer testamento que nadie había encontrado todavía. La fría madrugada aún persistía cuando Héctor Vargas desplegó el periódico y detuvo la mano. Un titular en negrita, testamento de Julián Alvarado. Sospechas de fraude y un informante interno. En el periódico había una foto de la mansión. Y bajo el nombre de Fuente Interna Anónima, se leía, el segundo testamento fue redactado de forma fraudulenta. Esa única frase estaba escrita. Le temblaban las yemas de los dedos. ¿Quién hizo esto? Su voz sonó ronca y baja. La mano que sostenía el periódico estaba empapada en sudor frío. En ese momento sonó el teléfono. Señor Vargas, los periodistas están agolpados frente a la casa. ¿Qué? ¿Quién filtró algo así? Al salir al living, Mateo, Sofía e Isabella ya estaban viendo el periódico. En el rostro de Mateo se dibujaba una sonrisa de evidente desprecio. Al final, todo salió a la luz. Esa segunda carta era toda una invención. Isabella se levantó de un salto. Eso es mentira. ¿Mentira? Sí, hasta salió en el periódico. ¿Quién lo filtró? No fuiste vos. Su mirada vaciló por un instante. ¿Por qué haría yo algo así? ¿Acaso no sé quién era la persona que quería meter mano en la fundación de mi padre? Con esa frase, el aire de la habitación se cortó. Mateo sonrió con sorna y levantó su copa. La función ha terminado. El mundo ya sabe la verdad. Héctor Vargas se acercó y dijo con firmeza, esto es una manipulación intencionada de alguien. Yo mismo verifiqué la carta que dejó el señor. Entonces fuiste vos quien se la pasó a los periodistas. Ante las palabras de Mateo, Héctor le lanzó una mirada gélida. ¿No es usted quien ha estado hablando a menudo con periodistas? ¿Con qué base decís eso? En el artículo aparecen detalles internos que solo usted conocía.
La boca de Mateo se cerró. En ese momento, el abogado Lorenzo Acosta entró apresuradamente. Cálmense todos. Esta situación requiere que preparemos acciones legales. Arrojó el periódico sobre la mesa. El contenido del artículo es evidentemente falso. Se ha confirmado que el original de la segunda carta está en la caja fuerte de la fundación. Sofía preguntó con ojos sorprendidos, ¿entonces, es real? Sí. El sello y la firma del señor coinciden. Por un momento, los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. Había una razón por la que me lo confió a mí. Esta carta no fue escrita para poner a prueba a la gente. Entonces, ¿para qué? Quería ver a una familia que pudiera sonreír incluso ante el dinero. Mateo se burló. ¿Te parece que podemos sonreír? Esta casa ya está completamente dividida. Aún así, el Señor creía en nosotros. Pues demostralo. Demuestra que esa fe era real. En ese instante, sonó el celular del abogado. Sí, dígame. Tras un breve silencio, su rostro se endureció. ¿Cómo dice? ¿Qué ocurre? El original del testamento guardado en la caja fuerte de la fundación ha desaparecido. Todos contuvieron la respiración. ¿Qué ha desaparecido? Sí. Las cámaras de seguridad no muestran a ningún extraño, y la contraseña de seguridad se introdujo correctamente. Es decir, fue alguien de adentro. Mateo se levantó de un salto y gritó, ahora está claro. Fuiste vos. Señaló a Isabella. Entrabas y salías del estudio de madrugada, y ahora te deshiciste del original. Es perfecto. Basta ya, gritó Sofía, llorando. La voluntad de mi padre no es algo que puedas manchar así con tu boca. Héctor dijo en voz baja, un momento. En esta casa hay una persona más. Alguien que no es de la familia ni empleado de la fundación. ¿Quién? El investigador del seguro. Dijo que entró anoche para comprobar el estado del testamento. ¿Entonces fue él? Ahora mismo, su paradero es desconocido. Todas las miradas se cruzaron. Nadie podía decir una palabra. En ese momento, la nieta, Valentina, dijo en voz baja desde el pie de la escalera, la habitación del abuelo tiene la luz encendida. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Estaban seguros de que la luz estaba apagada. Por la rendija de la puerta del estudio se filtraba una tenue luz. Mateo corrió hacia allí, pero la puerta estaba cerrada con llave. ¿Quién hay ahí? ¿Hay alguien? Golpeó la puerta. Desde dentro, no se oía ningún ruido. Cuando Héctor introdujo la contraseña y abrió la puerta, en el estudio no había nadie. En su lugar, sobre la mesa, había una vieja grabadora. Lorenzo Acosta, con mano temblorosa, pulsó el botón de reproducción. Si estás escuchando esto, es porque quieres conocer la última historia que dejé. El testamento no era para repartir mis bienes, era para repartir mi corazón. Y ese corazón aún no ha terminado su viaje. La voz era, sin duda, la de Julián Alvarado. Todos en la habitación se quedaron petrificados, mirando la grabadora. En ese instante, la luz parpadeó. Sofía susurró, es su voz. Isabella cerró los ojos. El señor ha vuelto. Mateo no pudo decir nada. Solo la nieta, Valentina, se acercó a la grabadora. Dijo en voz muy baja, el abuelo nos está viendo ahora mismo. La luz de la mesa se apagó y la de la grabadora se fue atenuando lentamente. Y justo debajo, había una nota escrita a mano por alguien. La sinceridad no desaparece. Solo necesita tiempo. Al amanecer, la casa estaba increíblemente silenciosa. El alboroto de la noche anterior parecía una mentira, y la luz del sol que entraba por las ventanas brillaba sobre el polvo. Pero en esa calma se escondía una extraña tensión. Héctor Vargas no había dormido nada.
Estaba sentado frente a la mesa donde había estado la grabadora. Durante toda la noche, había reproducido esa voz una y otra vez: el testamento era para repartir mi corazón. Esa única frase no dejaba de resonar en sus oídos. En la mesa del desayuno, la familia se reunió. Pero nadie se atrevía a hablar. Sofía preguntó con cautela: esa grabación era de verdad la voz de papá, ¿cierto? Lorenzo Acosta asintió. El análisis de la onda de voz confirma que coincide. Entonces, ¿cuándo la grabó? 2 días antes de fallecer, exactamente a las 2 de la madrugada. Mateo suspiró profundamente. Así que, al final, papá lo había planeado todo. Él siempre fue así, intervino Héctor con voz entrecortada. Decía que la luz solo entra cuando una persona está en su momento más oscuro. En ese momento, Isabella se levantó de su silla. Creo que debo contar la verdad sobre esa noche. Todas las miradas se posaron en ella. El Señor me dijo: quien quiera que escuche esta grabación, dependerá de su corazón. Y me entregó un sobre. Lentamente, sacó un pequeño sobre. Ponía: Tercer Testamento. Lorenzo Acosta recibió el sobre con cuidado. ¿Desea que lo haga público ahora? Sí. El Señor me pidió que abriera esta carta lo más tarde posible, pero creo que ha llegado el momento. Al abrir el sobre, el aire de la habitación se volvió pesado. En el papel solo había 3 frases escritas. Sé quién es la persona que está leyendo esta carta. No repartan el dinero, repartan sonrisas. Ese es mi verdadero legado. Al leer esa frase, Sofía bajó la cabeza. A Mateo le temblaron las manos e Isabella se mordió el labio. ¿Y la nieta, Valentina?, preguntó en voz baja. El abuelo de verdad nos perdonó. Lorenzo Acosta dobló el papel y respondió: más que perdonar, la prueba ha terminado. La última prueba para ver si el amor de esta casa era real. Se hizo un breve silencio. Héctor Vargas se levantó de su silla en silencio. Es hora de seguir la voluntad del Señor. Llamó a la fundación. Destinaremos la mitad de los fondos de la fundación a un fondo para niños con enfermedades cardíacas. Son las instrucciones del Señor. Al oír la noticia, Mateo no dijo nada. Miró por la ventana y dijo en voz baja: entonces, la otra mitad. Esa parte se hereda a la nieta, Valentina, respondió Héctor con suavidad. Ella será quien guíe esta casa de ahora en adelante. Sofía se secó las lágrimas. Al final, papá nos ha vuelto a unir a todos. Los hizo pelear por dinero para que se reconciliaran con el corazón, dijo Lorenzo Acosta. Todos asintieron. Esa tarde, los periodistas volvieron a agolparse frente a la casa. Pero esta vez, nadie abrió la puerta. Todos estaban reunidos en el living, mirando una vieja foto familiar. En ella estaban Julián y su esposa en su juventud, y 2 niños pequeños sonriendo. La nieta, Valentina, tomó la foto y dijo: abuelo, creo que ahora sí podemos sonreír. Ante su voz, Isabella sonrió. Sí, esta es la verdadera herencia. Por la ventana entraba la luz del sol. La grabadora sobre la mesa parpadeó brevemente por última vez y su luz se apagó en silencio. En ese instante, una última frase de la voz de Julián se escuchó débilmente: gracias. Ahora sí que esta casa es verdaderamente rica. Cuando terminó de hablar, solo quedó un largo y cálido silencio en la habitación. Pasaron los días y la mansión pareció recuperar la paz. Pero esa paz era solo aparente. La sombra de la desconfianza que había quedado en cada miembro de la casa aún no se había disipado por completo. Mateo todavía se detenía cada vez que pasaba frente al estudio. De repente, le parecía oír la voz de su padre resonando en sus oídos: uno no perdura por el dinero, sino por el corazón. Suspiró y murmuró: ahora entiendo lo que significaban esas palabras, papá. Esa tarde, el abogado Lorenzo Acosta volvió a visitar la casa. ¿Podrían dedicarme un momento? En la mesa se reunieron Mateo,
Sofía, Isabella y Héctor. Lorenzo sacó un sobre con documentos y lo puso sobre la mesa. Este es el último registro que dejó el señor Alvarado en vida. Los fondos de la fundación y los trámites de la herencia ya están todos organizados. Desplegó el documento en silencio. Se establecerá un fondo de becas por valor de 100 millones de pesos a nombre de la señorita Valentina. Y a cada miembro de la familia se le otorgará el derecho a participar como miembro del consejo de administración de esta fundación. Mateo levantó la cabeza. ¿Consejo de administración? Sí. La voluntad del señor era simple. No repartir el dinero, sino moverlo juntos. Sofía sonrió. Al final, papá nos ha vuelto a reunir en el mismo lugar. Ese era su último plan, dijo Lorenzo con una suave sonrisa. Héctor Vargas, tras un breve silencio, tomó la palabra. Entonces, yo me retiro. ¿Retirarse? Mi papel aquí ha terminado. El señor me dejó una última petición. Sacó un documento. Héctor, ya es suficiente. Salí de mi lado. Tenés que vivir tu propia vida. Todos bajaron la cabeza en silencio. Gracias por todo este tiempo. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Desde lejos, observaré el día en que esta casa pueda sonreír con sinceridad. Cuando se fue, Sofía dijo, papá de verdad confiaba en él. Isabella asintió. Si no fuera por esa confianza, ninguno de nosotros estaría reunido así. Esa noche, Isabella estaba sentada en silencio junto a la ventana. Sobre el escritorio había una nota escrita a mano por Julián. Si el corazón gana, el dinero lo seguirá. Mirando esa frase, sonrió. Ahora de verdad lo entiendo, suegro. Mientras tanto, Héctor Vargas, tras dejar la casa, fue a un hospital que Julián había patrocinado durante mucho tiempo. En un rincón del vestíbulo, una pequeña placa tenía grabada una inscripción: Fundación Julián Alvarado, Fondo para Niños con Enfermedades Cardíacas. Acarició la placa con la yema de los dedos y murmuró: Señor, al final, cumplí mi promesa. En ese momento, sonó su celular. Era Valentina. Señor Héctor, ¿podemos exhibir la carta que me dejó el abuelo en la fundación? Él guardó silencio un momento y luego respondió con suavidad: ya es hora de que la vean. El día de la inauguración de la fundación, la próxima semana. En una de las paredes se exhibió la carta de Julián. La sinceridad no desaparece. Solo necesita tiempo. Debajo, se añadió la caligrafía de Valentina, y nosotros nos hemos convertido en una familia que sabe esperar ese tiempo. El aplauso del público resonó. Mateo cerró los ojos y Sofía miró al cielo. Isabella tomó con fuerza la mano de su nieta. Esa tarde, el atardecer tiñó de rojo el edificio de la fundación. La luz del crepúsculo se reflejaba en las paredes de cristal, extendiéndose cálidamente como si fuera el rostro sonriente de Julián. Héctor Vargas dijo en voz baja para sí mismo: Señor, ahora sí que ha terminado. El mundo que usted deseaba ahora está aquí. Sopló el viento. La luz del atardecer se fue desvaneciendo lentamente, y en su lugar, las estrellas comenzaron a aparecer una a una. Y le pareció oír una voz en sus oídos: gracias por desaparecer con sinceridad. Una semana después de la inauguración de la fundación, la mansión de Julián Alvarado volvió a la tranquilidad. El interés de los medios de comunicación disminuyó, y la gente, poco a poco, comenzó a olvidar la historia de esta familia. Pero en ese silencio, el verdadero final apenas comenzaba. Esa tarde, Isabella abrió la puerta del estudio. Un espacio que ya nadie visitaba. Sobre el escritorio se había acumulado el polvo, y en la silla colgaba un viejo saco de Julián. Acarició la prenda en silencio. Suegro, ahora sí que todo está en su lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, ¿por qué me siento tan vacía? En ese momento, la puerta se abrió y entró la nieta, Valentina. Mamá, otra vez llorando.
No, no es nada. Al abuelo no le gustaba que lloraras. Ante esas palabras, ella soltó una carcajada. Es verdad. Decía que llorar te debilita. Entonces, ahora sonreí. La voz de la niña era cálida como el sol. Isabella le acarició el pelo y dijo, Valentina, ¿recordás las últimas palabras que dejó el abuelo? Sí. La sinceridad no desaparece. Así es. Esas palabras salvaron a esta casa. Los ojos de la niña brillaron. Entonces, ¿dónde está la sinceridad? MMM. Está escondida en lo más profundo del corazón. Solo aparece cuando confiamos unos en otros. Valentina asintió. Entonces, yo también, como el abuelo, voy a dejar mi sinceridad. Ella sonrió y susurró, esa es la herencia más grande. Mientras tanto, en un hospital al otro lado de la ciudad, Héctor Vargas, después de organizar los asuntos de la fundación, caminaba en silencio por el pasillo del pabellón. Se detuvo al oír las risas de los niños. Un niño que acababa de despertar de una cirugía lo saludó con una pequeña mano. Señor, estoy vivo gracias al señor Alvarado. Él asintió. Sí. Eso es exactamente lo que él quería. Al ver la sonrisa del niño, sus ojos se enrojecieron. En ese momento, un responsable del hospital se le acercó. Señor Vargas, tiene que llevarse esto. En sus manos sostenía un retrato de Julián. Héctor tomó el cuadro y lo colgó en la pared del centro del vestíbulo. Debajo, se inscribió una pequeña frase, el magnate Julián Alvarado. El hombre que dejó un corazón. Días después, las donaciones a la fundación no dejaban de llegar. Desde todos los rincones de la ciudad, la gente enviaba cartas y sobres. Esta historia me ha hecho llorar. Ahora, nuestra familia también quiere compartir su sinceridad. Él leía cada una de esas cartas con una sonrisa. Al final, el señor ganó. Esa noche, visitó la mansión por última vez. Al entrar en el estudio, con todas las luces apagadas, el tiempo pareció detenerse. Sobre el escritorio había una foto. Julián, la familia, y él mismo, sonriendo juntos. Miró la foto y murmuró, ahora sí, que descanse en paz. Al abrir la ventana, entró una brisa primaveral. Las cortinas se movieron y una hoja de papel cayó al suelo. En ella, la última caligrafía de Julián se veía débilmente. La sinceridad no cambia con el tiempo. Mientras haya alguien que crea en ella, yo seguiré vivo. Lentamente, recogió el papel y se lo guardó en el pecho. Y mientras cerraba la puerta del estudio, sonrió. Sí, señor, usted todavía está aquí. A la mañana siguiente, el sol llenó los ventanales de la mansión. Y un rayo de luz se posó sobre la silla del estudio. Como si alguien estuviera sentado allí, sonriendo en silencio. Esa noche, un correo electrónico llegó a la sede de la fundación. El remitente era anónimo. En el asunto, una sola línea, la voluntad del señor Alvarado aún no ha terminado. Cuando el empleado abrió el archivo, un breve vídeo comenzó a reproducirse. En la pantalla, estaba sentado Julián Alvarado. Miraba a la cámara y sonreía en silencio. Si estás viendo este vídeo, probablemente mi cuerpo ya no esté en este mundo. Pero mi corazón seguirá aquí. Un testamento, al final, es una promesa que les hago a las personas que amé. Su voz era firme, sin temblores. Cuando la fundación esté completa, dejen allí mi último registro. Y quien quiera que sea, si es alguien que busca ayudar a la gente con sinceridad, préstenle mi nombre. El vídeo se detuvo ahí. El empleado llamó de inmediato al abogado Lorenzo Acosta. Lorenzo, sorprendido, cerró los documentos y dijo, este es un vídeo que el señor grabó una semana antes de fallecer. Alguien lo guardó y lo ha enviado justo ahora. Esa tarde, el consejo de la fundación convocó una reunión de emergencia. Héctor Vargas también estaba presente.
Hemos rastreado el origen de este vídeo, pero el remitente es una IP del extranjero. Sin embargo, la firma digital coincide con el servidor personal del señor Alvarado. Todos lo miraron con asombro. Es decir, el propio señor programó el envío. Hubo un largo silencio. Sofía dijo en voz baja: papá lo preparó todo hasta el final. Él siempre fue un hombre de planes hasta el último momento, respondió Lorenzo. Entonces, Isabella preguntó en voz baja: ¿podemos hacer público ese vídeo? Ese es el problema, dudó Héctor por un momento. En el vídeo dice: préstenle mi nombre. Si lo hacemos público tal cual, alguien podría aprovecharse del nombre del señor. Valentina levantó la mano. Entonces, déjenmelo a mí. Todos la miraron, sorprendidos. Lo que el abuelo quería no era dinero, sino sinceridad. Los únicos que podemos mostrarle eso al mundo somos nosotros. Con sus palabras, el ambiente de la sala de reuniones cambió. Lorenzo Acosta asintió. Entonces, subiremos la voz del señor al canal oficial de la Fundación. Y al final del vídeo, añadamos también tus palabras. ¿Mis palabras? Para que esta historia continúe en el futuro. Esa noche, el vídeo se subió a la cuenta de redes sociales de la Fundación. El título era simple: el magnate Julián Alvarado, su último legado. En la pantalla apareció el rostro de Julián, y después, se escuchó la voz de Valentina: el legado de mi abuelo no fue el dinero, sino la sinceridad. Esa sinceridad salvó a la gente y volvió a unir a una familia. Les pido a todos los que vean este vídeo que, en su día a día, saquen a relucir su sinceridad por alguien, aunque sea una sola vez. El vídeo se viralizó en un instante. En los comentarios, miles de mensajes de agradecimiento. Ver esta historia me ha llenado el corazón de calor. Yo también voy a pedirle perdón a mi familia por lo que sentía. Isabella observaba el vídeo en silencio. Esta es la verdadera herencia. Sofía asintió. Ahora no es el nombre de papá, sino su corazón el que mueve el mundo. Héctor Vargas miró por la ventana. Las luces de la ciudad temblaban con el viento. ¿Cómo si le hablara a Julián?, susurró. Señor, ¿lo ve? Su legado está vivo y en movimiento. En ese momento, sonó su celular. Era una notificación de la página principal de la Fundación. 1 millón de visualizaciones alcanzadas. Él sonrió. El nombre de magnate, ahora sí que ha encontrado su verdadero significado. Esa noche, en el cielo, brillaba una estrella especialmente luminosa. Valentina levantó la